Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Ucrania y Rusia continúan por segundo día sus conversaciones en Abu Dhabi bajo la mediación de Estados Unidos. El enviado del presidente Donald Trump comunicó que se había acordado un intercambio de 314 prisioneros, esto mientras en terreno continúan los ataques. En la Franja de Gaza subió a 27 el número de muertos por los ataques de Israel de este miércoles. Así lo reportó el Ministerio de Salud gazatí, que dijo que todavía hay víctimas atrapadas bajo los escombros, ya que los equipos de emergencia no han podido llegar hasta los lugares afectados. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer se volvió a pronunciar sobre el nuevo escándalo del caso Epstein que involucra a su ex embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson. El premier dijo que, si bien sabía de la relación de este con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, desconocía que era tan profunda. Vamos con noticias de la guerra en Ucrania. Por segundo día continúan en Abu Dhabi las conversaciones entre representantes ucranianos y rusos y que están mediadas por Estados Unidos. El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, comunicó que las delegaciones acordaron intercambiar 314 prisioneros. Mientras tanto, en el terreno, las autoridades de Kiev reportaron un ataque nocturno con drones que afectó varios edificios. De otro lado, el Ministerio de Defensa ucraniano reportó también que logró desactivar las terminales del servicio de Internet Starlink que estaban siendo utilizadas en su territorio por las fuerzas rusas. Nuestra enviada especial a Kharkiv, Emanuel Shaz, con los detalles. Mientras se reanudan las negociaciones trilaterales en Abu Dhabi, en Ucrania, los ataques rusos continúan. Según las autoridades ucranianas, durante la pasada noche, Moscú lanzó 2 misiles balísticos y más de 150 drones de ataque contra el país. En la capital, en Kiev, 2 personas resultaron heridas y varios edificios residenciales fueron alcanzados. Estos bombardeos se producen cuando millones de ucranianos ya sufren las consecuencias de ataques previos contra el sector energético del país. Aquí en Kharkiv, donde las temperaturas rondan los 20 grados bajo cero, decenas de miles de personas se han quedado sin calefacción ni electricidad. El alcalde de la ciudad, Igor Terechov, declaró el estado de emergencia y instó a la población a usar los llamados puntos de invencibilidad. Son edificios públicos como escuelas o sedes administrativas donde la gente puede protegerse de frío, recargar sus dispositivos electrónicos y en algunos casos pasar la noche. Al mismo tiempo, en la línea de frente, la decisión de Elon Musk de cortar el acceso del ejército ruso a los satélites Starlink tras una solicitud ucraniana parece estar dando resultados. Mientras tanto, Ucrania continúa sus ataques contra las instalaciones militares rusas. El último objetivo ha sido Kapustin Yar, donde Rusia prueba su misil hipersónico Oreshnik. Hoy jueves 5 de febrero expira el nuevo START, un tratado nuclear que limitaba el tamaño de los arsenales nucleares de Rusia y Estados Unidos. Por primera vez en más de medio siglo, ambas potencias dejan de estar sujetas a límites legales sobre sus arsenales. Hasta el momento no existe un nuevo pacto sobre lo que deberá venir después, y los expertos advierten sobre el riesgo de que se desencadene una nueva carrera armamentística. Tras su expiración, Moscú dijo que seguirá siendo una potencia nuclear responsable. Ya no estamos sujetos al tratado. Estas son las palabras del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ahora que el acuerdo New START llegó a su fecha de expiración. El tratado firmado en 2010 establecía limitaciones al arsenal que ambos países podían poseer en un esfuerzo por limitar el impacto de una posible guerra nuclear. Como saben, el 22 de septiembre propusimos a los estadounidenses ampliar el plazo por 1 año. Sin embargo, no se ha recibido ninguna respuesta oficial por parte de los estadounidenses. Vladimir Putin subrayó que en esta situación actuaremos con cautela y responsabilidad, basándonos en un análisis exhaustivo de la situación general de seguridad, y seguimos abiertos a las negociaciones para garantizar la estabilidad estratégica.
En ese momento, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que le parecía una buena idea, pero no se llevaron a cabo negociaciones. El miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no tenía ninguna novedad que comunicar sobre la situación. El acuerdo New START fue firmado por los expresidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev en 2010. Limitaba el número de ojivas nucleares a 1.550 en no más de 700 misiles y aviones bombarderos. Además, permitía a ambas partes llevar a cabo inspecciones en el terreno del arsenal de la otra, aunque Rusia suspendió estas inspecciones en 2023 tras el inicio de su guerra en Ucrania. Los acuerdos entre ambos países comenzaron con las conversaciones sobre limitación de armas estratégicas en 1972, lo que significa que esta es la primera vez en más de medio siglo que no existen límites activos para los arsenales atómicos más grandes del planeta, lo que ha suscitado preocupaciones sobre una nueva carrera armamentística. Pasamos ahora a la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud del enclave, al menos 27 personas murieron en las últimas 24 horas como consecuencia de ataques israelíes. Los embates apuntaron a la ciudad de Gaza y al sur del territorio. Operativos que, según las Fuerzas Armadas del gobierno de Netanyahu, son la respuesta a disparos contra sus tropas. Más detalles en el siguiente informe. A pesar de la tregua vigente, los palestinos de Gaza siguen enterrando a sus muertos. Frente a este hospital de la ciudad de Gaza, muchos se han reunido antes de un último adiós a las víctimas. Escenas similares al sur en Han Yunis. Este hombre perdió a sus 2 hijas en los ataques aéreos israelíes del miércoles. Impactaron una tienda vecina a la mía. Mis 2 hijas cayeron mártires. Mi hijo y mi esposa resultaron heridos. Perdí a mis 2 hijas. La Media Luna Roja Palestina anunció la muerte de uno de sus socorristas. Algunos bombardeos alcanzaron estas tiendas de campaña en el sur del enclave. Por su parte, el ejército de Israel asegura haber respondido a disparos que hirieron a uno de sus soldados en el norte de la franja. Operativos que, según las tropas de Benjamin Netanyahu, habrían permitido eliminar a varios combatientes de Hamas y de la Yihad Islámica. Con determinación y un compromiso inquebrantable continuaremos nuestra acción. Los objetivos de esta guerra siguen siendo la eliminación de las organizaciones terroristas, la desmilitarización de Gaza y el desarme de Hamas. Por otra parte, a pesar del frágil cese al fuego, el puesto fronterizo de Rafah permanece abierto. Este jueves, nuevamente Israel ha permitido el paso a cuentagotas de algunos enfermos gazatíes para que se trasladen hacia Egipto. Asimismo, decenas de camiones con ayuda humanitaria han podido circular para abastecer con víveres y medicamentos al enclave palestino. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer se volvió a pronunciar sobre el revuelo que enfrentan por las nuevas revelaciones en el caso Epstein y que involucra a Peter Mandelson, el parlamentario que él mismo nombró como embajador británico en Estados Unidos. El premier dijo que, si bien sabía de la relación de Mandelson con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, desconocía que eran tan profundas. Nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, nos amplía. Diferentes sectores políticos, incluidos rebeldes, laboristas y la prensa, coinciden hasta ahora en que el primer ministro Keir Starmer lucha con todas sus fuerzas para mantenerse en el cargo luego de que reconociera en el Parlamento que, a pesar de que sabía de la amistad entre Peter Mandelson y Jeffrey Epstein, lo nombró embajador británico en Estados Unidos en el 2024. Los diputados de diferentes sectores exigen que ruede una cabeza. Piden, por ejemplo, que salga ya del gobierno el jefe de gabinete Morgan Mansuini, una figura bien controversial y que, según los reportes, habría revivido políticamente a Peter Mandelson, quien en varios gobiernos laboristas en el pasado tuvo que renunciar 2 veces. Es tan grave lo que sucede hasta ahora con el escándalo de las relaciones de Jeffrey Epstein aquí en el Reino Unido, que el primer ministro ha tenido que salir a dar explicaciones públicas 2 veces en menos de 24 horas. Hace unos minutos se disculpó nuevamente con las víctimas de Jeffrey Epstein, se comprometió a que el gobierno cooperará para esclarecer toda esta situación y reiteró que Peter Mandelson le mintió a él y a todo su gobierno para este nombramiento muy polémico. Justamente diputados de diferentes partidos, por ejemplo Nigel Farage, que es el jefe de Reform UK, el euroscéptico, se ha preguntado cuánto tiempo más le queda a Starmer como primer ministro, por esto lo que él ha calificado como uno de los grandes escándalos en el Reino Unido en los últimos años. El primer ministro ha dicho además que se compromete a entregar toda la información,
todos los documentos oficiales que llevaron al nombramiento de Mandelson, aunque reiteró el llamado de la policía para no revelar aquellos que pueden constituirse en el futuro como pruebas importantes para la investigación que la policía adelanta contra Mandelson. No hay certeza de que estas disculpas del primer ministro sean suficientes para calmar una de las grandes tormentas de su partido. Pasamos ahora a Europa. La tormenta Leonardo sigue azotando la península ibérica y también Marruecos y ya dejó hasta el momento 4 personas muertas, 3 de ellas en territorio marroquí, donde más de 100.000 personas fueron evacuadas debido al riesgo de inundaciones. Otro fallecido se reportó en Portugal, que sigue recuperándose por el paso del temporal Cristín la semana pasada. Mientras que en España, en la región de Andalucía, más de 3.500 personas fueron desalojadas, al tiempo que las autoridades reportaron el corte de 52 carreteras. Portugal, España y Marruecos en alerta. La tormenta Leonardo afecta a estos países, en los que se registran severas afectaciones en servicios públicos. Portugal, que se recupera del temporal Cristín, que golpeó al país la semana pasada, vuelve a estar en emergencia. Los servicios de emergencia reportaron decenas de evacuados. Aún no hemos alcanzado la marea máxima, así que no estamos en su punto más alto. Además tenemos 4 presas que están liberando agua y un dique que se ha desbordado. Estamos intentando ayudar a la gente. Hay algunos caminos cortados y estamos distribuyendo sacos de arena. En resumen, Al-Alcácer está sufriendo una de sus inundaciones, como ya ocurrió en el pasado. España también está en alerta máxima, y es que las fuertes precipitaciones rememoran las inundaciones de la Dana de 2024. De acuerdo a la información oficial, unas 3.500 personas fueron evacuadas y desplazadas en Andalucía, al sur del país. En tanto, más de 50 carreteras principales fueron cortadas, al igual que unas 80 vías secundarias. Los derrumbes y deslizamientos imposibilitan el tránsito vehicular. Mucho miedo, la verdad, mucho temor por los vecinos que viven, que están residiendo, porque como estáis viendo, el agua ya llega casi a medio metro y hay muchas casas, aunque son de segunda vivienda, están cerradas, pero que el ayuntamiento y su alcalde, gracias a Dios, ha mandado a toda la cuadrilla de trabajo y ha tapiado casi todas las puertas que ha podido. Los rescatistas también están trabajando en la búsqueda de una mujer que fue arrastrada por la corriente de un río tras la crecida cuando intentaba salvar a un perro. En tanto, fuentes del gobierno local informaron que 14 ríos y una decena de represas están en riesgo extremo de desborde. Mientras, la Agencia Estatal de Meteorología informó que las intensas lluvias continuarán hasta el sábado. En Marruecos, debido al riesgo de inundaciones, hay casi 110.000 personas desalojadas en varias localidades del norte del país. Vamos con nuestro segundo reportaje del día. Londres es la capital más vigilada de Europa. La videovigilancia está presente en cada esquina y el reconocimiento facial está ganando terreno. El reportaje es de nuestros colegas de France 2. En Londres, viajar en el metro o esperar en un paso peatonal puede activar controles de vigilancia invisibles. Las cámaras de la ciudad pueden escanear rostros e instantáneamente conectarlos con una base de datos policial. Aquí, el reconocimiento facial no es una fantasía de ciencia ficción. Se ha convertido en una herramienta cotidiana para Scotland Yard. Pudimos observar a los agentes en acción. Esta furgoneta roja, equipada con cámaras, está estacionada cerca de una calle muy transitada. A bordo, el sargento que coordina la operación debe permanecer en el anonimato por razones de seguridad. El sistema, cada vez que aparece un recuadro alrededor de la cabeza de alguien, está comparando ese rostro con la lista de vigilancia. Hoy tenemos 16.500 personas en esa lista. Puede hacer cientos en un minuto. Lo hemos usado en eventos a gran escala, como partidos de fútbol. Cuando termina un encuentro, un estadio con 60.000 asientos. Afuera, los agentes están equipados con teléfonos especiales que los alertan si se detecta un sospechoso. Al hacer clic en la imagen que recibes, aparecen 2 fotos para reconocer mejor a la persona. Realizamos una prueba introduciendo temporalmente mi rostro en la base de datos de personas buscadas. Mientras camino por la calle, el sistema me reconoce en pocos segundos. Una alerta es enviada a la policía. En apenas una hora, la tecnología permite realizar 5 arrestos. Algunos sospechosos tienen órdenes de detención, mientras que otros están en libertad condicional y deben justificar su presencia en la zona. Según la policía de Londres, esta herramienta les permite trabajar con más eficacia.
La primera vez que usamos el reconocimiento facial en este barrio, arrestamos a 17 personas en 5 horas. De media nos toma unos 2 días encontrar a una persona buscada con métodos tradicionales. El sistema ha sido utilizado en más de 1.500 arrestos en Londres en 2 años. Se despliega regularmente en las calles y en grandes concentraciones de público. En el carnaval de Notting Hill del verano pasado, las cámaras ayudaron a detener a 61 personas buscadas, incluido este hombre que llevaba 10 años eludiendo a la policía. El Reino Unido está invirtiendo ahora en cámaras de vigilancia en todo el país, pero la medida divide opiniones. ¿Por qué debería estar documentada en cada calle? Quiero ser un ser humano soberano y libre. Si se hace basándose en reconocimiento facial y se conecta con otra información, entonces es aleatorio, quizá menos discriminatorio, quizá mejor. Por ahora, el uso del reconocimiento facial está poco regulado en el Reino Unido. Varias ONG exigen más salvaguardas y denuncian la falta de transparencia policial. Podría haber personas en estas listas que solo sean testigos de un crimen o que conozcan a alguien buscado. Ha habido niños de hasta 12 años en estas listas y la policía no ha podido explicarnos por qué. Londres es ya la capital más vigilada de Europa, pero la mayoría de sus cientos de miles de cámaras en espacios públicos son de calidad insuficiente para permitir un reconocimiento facial generalizado. Así despedimos este segmento en France 24. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten que ya llega Valentina Torres Sánchez con su crónica de ciencia y tecnología. Quédense con nosotros.